¡Ey! No os había visto. Pasad, pasad. Hoy os traigo otro episodio más de Ve al Teatro. Pero un poco diferente, eso sí. Luego os cuento. Dentro vídeo. El cerebro humano. El prodigio de la evolución. El cerebro es un órgano tan complejo que a día de hoy aún sigue encerrando muchos misterios. Algunas enfermedades mentales no se sabe exactamente por qué se producen o dónde radican, por ejemplo. Aunque sea mentira lo de que solo usamos el 5% o 10% de la capacidad de nuestro cerebro, y por eso la premisa de esta película de mierda es basura, lo que sí es cierto es que algo se nos escapa. El misterio del pensamiento humano es una de las mayores incógnitas a resolver. Mi profesor de literatura decía que solo hay 3 personas en toda la historia que han logrado darle una bofetada a la religión. El primero fue Copérnico, que demostró que la Tierra no era el centro del universo, por lo que pasábamos de ser los protagonistas de la función a ser mero atrezo, con su teoría heliocentista. El segundo fue Charles Darwin, que con sus estudios en la teoría de las especies tumbó las ideas creacionistas y apuntó a que lo más probable era que hubiéramos evolucionado del mono. Y finalmente, el último ha sido Sigmund Freud, que con sus teorías del subconsciente ha puesto en jaque todo lo que creíamos saber del yo, la identidad y las articulaciones que rigen la psique del ser humano. El final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX supusieron una explosión del pensamiento científico y el progreso tecnológico. Fue la época de las grandes invenciones como la radio, la televisión, el cine, la comunicación inalámbrica. Se produjeron muchos avances, y en el campo de la física muchos de ellos se debieron a este señor, Albert Einstein, el icono de la física moderna. Si bien Einstein no le dio una bofetada a la religión, sí que se la dio a Isaac Newton, demostrando que su teoría de la gravedad no funcionaba si se usaba con números muy pequeños. Pero en serio, ni te puedes imaginar de lo pequeño que hablamos. De hecho, dio pie a toda la física moderna y desde entonces se está intentando encontrar un puente de unión o una teoría que una la física tradicional con la física moderna. Y, aunque abortó soluciones, también creó muchísimos problemas a la hora de entender cómo funciona el universo. Incógnito se basa en los sucesos que ocurrieron después de la muerte de Einstein. La obra tiene parte de su trama basada en hechos reales, pero se dedica a hilar todas las historias que envuelven el misterio de lo sucedido. Para ponernos en contexto, la premisa va como sigue. Un doctor es llamado a realizar la autopsia de Einstein, y durante dicha operación roba el cerebro del físico para estudiarlo. A raíz de esto, una serie de personajes empezarán a converger y verse arrastrados por los problemas que presenta el cerebro humano. Incógnito es una obra que invita a la reflexión. Te presenta los hechos, te saltea un poco los temas que trata y ¡ale! Saca tu propia conclusión. No te da nada masticado y tuve que leerme la obra por escrito para sacar toda la historia en claro. Esta jugada resulta un arma de doble filo. Rodea la obra de una hora de misterio, pero a su vez se arriesga a que el espectador no entienda exactamente qué ha visto o qué significa lo que le cuentan. La obra te atrapa desde el principio. Los múltiples personajes que aparecen están diseñados de tal forma que todos comparten la misma temática, en este caso el funcionamiento del cerebro, pero desde distintas facetas, que es algo a lo que debería aspirar toda buena obra de teatro. Además, la forma de mezclar tramas y resolverlas es brillante, y esta historia es muy difícil contarla de otra forma que no sea el teatro. Parece estar hecha exactamente a medida. Además, Incógnito se caracteriza por tener un humor ácido que entra muy bien y te arranca alguna carcajada de vez en cuando. A su vez, también tiene momentos devastadores que te dejan destrozado por dentro. Es como una montaña rusa de emociones. Lo mejor de todo es que, al menos a mi parecer, todas las situaciones que se generan son muy orgánicas y nunca se ven forzadas. Eso también gracias al maravilloso trabajo de los actores. Y hablando de actores, vamos a hablar de la representación. Bien, en este caso la parte de la representación irá un poco diferente, ya que fui a ver una lectura de la obra en cuestión en la sala Beckett con proyecciones y la obra en sí aún no ha visto la luz. Por una vez,
Llegó temprano. El despliegue consistía en mezclar la lectura de la obra, más al uso, con varias escenas interpretadas. Además, contaban con proyecciones audiovisuales para ambientar y narrar algunas cosas. De hecho, el formato genuinamente estaba muy bien y era muy dinámico y estaba muy bien de ritmo. En ningún momento se hacía pesado por el hecho de que estábamos asistiendo a una lectura. Así que respecto a eso, salí muy contento. En este caso, el trabajo de los actores era indispensable y cumplieron a la perfección. Cuando la compañía tiene que interpretar a múltiples personajes es cuando más claro se ve si estamos ante una buena interpretación o no. Y en este caso se producían cambios de escenas y por tanto de personajes rapidísimo y se entendía perfectamente. No era difícil situarse, ni te sentías mareado porque te llevaban de un lado al otro. Era muy bien montado y hilado. Los detalles de las escenas de Henry en el piano o la temática de las proyecciones o su elección ayudaban mucho a sumergirte en el universo de la obra y te lo ponían muy fácil para entrar en su juego. Y mucho más no os puedo decir, puesto que considero que esta obra merece la pena saber poco sobre ella antes de verla. Solo cabe añadir que tengo ganas de ver el siguiente montaje que hagan y ver qué sorpresas nos guardan para entonces. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Como siempre en la descripción pondré toda la información pertinente. La obra, como ya suponéis, recomendadísima. Yo me marcho ya. Esparcid... ¿Eh? ¡Ey! No os había visto. Pasad. Hoy traigo otro episodio más.